Bien. Bueno, algunas reglas de convivencia, como siempre. Vamos a mantener los micrófonos silenciados mientras dura la explicación. Y bueno, como ya somos unos cuantos, vamos a tratar de hacer las preguntas o los comentarios por el chat. A menos que tengan alguna experiencia que quieran compartir o alguna duda, y entonces, bueno, abre el micrófono y la compartimos, la escuchamos entre todos. La dinámica es la de siempre, esto es un webinar de miércoles, media hora de explicación, bueno, de explicación, más de descripción de un caso, y luego media hora de comentarios y preguntas. Como siempre decimos, la idea es contar cosas que no se encuentran en Google, ¿no? Es decir, o en la bibliografía, cosas que surgen de la experiencia propia, en algunos casos a las herramientas conocidas le damos una vuelta de tuerca, le hacemos una variante y de tal manera obtener resultados y que nos sirva. Así que a veces nos apartamos un poco de la teoría de los libros en este sentido. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Solo para chequear, les voy a pedir si me avisan a través del chat si se ve la placa, así comenzamos. Bueno, mientras, bueno, gracias. Mientras, quisiera antes de empezar, algo que siempre me olvido, a veces me olvido de preguntarles de qué lugares son, si me lo pasan por el chat, ¿no? De qué lugares son países o ciudades aquí, si están en Argentina, ¿no? Así, hay un micrófono abierto por ahí. A ver, ahí está. Bueno, de Campana, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uruguay, Querétaro, México, Perú, Ecuador, Lima, Perú. Bueno, muy bien. Una audiencia variada en cuanto a su origen. Bien, entonces vamos a empezar. El tema de hoy, entonces, es análisis de modo y efecto de falla, ANFE. No vamos a tomarles tiempo en presentaciones, simplemente que los que estamos atrás de esto somos los tres socios de HLT Network, Constanza, Belén y Adrián, que soy yo. Toda esta información mañana o pasado va a estar ya accesible la grabación en el canal de YouTube, que lo buscan con mi nombre. Y, bueno, en la presentación que vamos a compartir en PDF en mi perfil de LinkedIn en Destacados. Bien, entonces, esta es una herramienta que muchas veces no es muy bien vista porque es interpretada como algo excesivamente laborioso y que tiene muchas horas de discusión y que se hace para la ISO, ¿no? O para un proveedor que tiene estos requisitos. Entonces, yendo para adelante, en realidad ANFE, o también se le llama FEMEA comúnmente, que en inglés, las mismas siglas en inglés, en realidad es una herramienta para establecer el peso de cada causa o cada punto que uno pone bajo análisis en relación con su impacto en el negocio, la frecuencia de aparición y la capacidad que uno tiene para predecir su ocurrencia, ¿no? Entonces, de esa manera uno pondera esas tres características, ¿no? El impacto, la frecuencia y la capacidad de detectarlo,
y balanceando esas tres perspectivas, uno va tratando diversos aspectos y va estableciendo un orden de prioridades. Entonces, el uso es múltiple. Últimamente está muy en boga porque la última versión de la ISO habla mucho de tener análisis de riesgos y planes de mitigación, y esto es una herramienta que calza justo para eso. Pero también es una herramienta poderosa para buscar causas de un problema. Cuando, cuando venimos de un brainstorming o tenemos distintos efectos que se producen y hay que salir a priorizar causas. Y ahora vamos a ver por qué. O también para prevenir lo que puede pasar, sí. Entonces, hoy nos vamos a focalizar más que nada en el primero y el último punto, que es cómo llegamos a identificar causas de un problema, eh, priorizándolas y actuando sobre las más fuertes. Y por otro lado, un truco, una variante de esta herramienta que nos permite utilizarla muy fácil, casi a mano alzada, para prevenir cosas que nos pueden pasar al hacer una operación. Em, y como muchas de estas herramientas, es recomendable hacerlas en equipo, compartir con gente, compartir el llenado de la matriz junto con la puntuación que tiene involucrada, con un equipo en lo posible diverso, para que exista diversidad de opiniones, ¿no? Porque en general, si la matriz la hace uno solo, es media trivial, porque uno vuelca lo que uno opina, entonces no hay discusión posible, ¿no? O sea, puede ayudar un poco, pero cuanto más gente y de diversas opiniones hay, mejor. Qué sé yo, por ejemplo, eh, en un proyecto un proyecto de entrenamiento con el cual estoy en contacto últimamente, bueno, una matriz donde está hecha solo por personal de mantenimiento, ¿no? Y bueno, claro, hay muchas cosas que caen del lado de producción, ¿no? Entonces, el puntaje queda muy sesgado hacia cosas que en teoría son culpa, ¿no?, de producción, cuando en realidad lo mejor sería tener un equipo mixto para que la opinión fuera más discutida y los puntajes se obtuvieran de consenso. Entonces, la matriz tiene más o menos la siguiente forma. Voy a usar un puntero. La matriz tiene la siguiente forma. Tenemos es básicamente un cuadro con varias columnas, no importa si no lo leen bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver cómo se completa, pero en la primera columna, por lo general, hay distintas variantes, pero por lo general tenemos la etapa del proceso en la cual estamos trabajando, ¿no? O sea, cuál es, de qué parte del proceso o qué función estamos atendiendo. Luego tenemos entradas clave, es decir, cuáles son los inputs que entran a ese proceso, son los cuales vamos a estudiar, ¿no? Luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es el modo de falla de este input, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proceso que tiene una entrada, puede ser una variable de proceso, puede ser una operación manual que se hace, o puede ser una orden que se ejecuta en forma automática, o puede ser una instancia de decisión. Bueno, muchos pueden ser los inputs, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puede fallar? ¿Cómo eso puede manifestarse como una falla? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos de esa falla? O sea, ¿cuál es el daño que me va a causar esa falla producida por ese input? Y así vamos yendo para atrás. O sea, tenemos la falla, el impacto de la falla, el impacto que me va a producir la falla que documenté en esta columna, producida por esta entrada clave de este proceso que estamos estudiando. Seguidamente le asignamos a ese efecto un grado de severidad, que dependiendo de la compañía se utilizan distintos criterios para el puntaje, ¿no?
por ejemplo, vamos a suponer que vamos a puntuar de 0 a 10. Entonces, ¿esto qué significa? Que si le ponemos un 9, un 10, un 8, significa que el impacto en el problema que estamos analizando es muy alto. Si es 1, 2, 3, es un impacto extremadamente bajo. O sea, en este cuadro, cuanto más alto, peor. Entonces, ahí estamos calificando la severidad de ese impacto. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las causas? Vamos a pasar a la siguiente cuadra. ¿Cuáles son las causas que producen esta falla? Es decir, ¿cuáles son las causas, la lista de causas, que pueden producir esta falla, que produce este efecto, que pertenece a este input del proceso? Y acá lo puedo abrir incluso en varias filas, porque puede haber varias causas que producen esta falla. Seguidamente, pongo otro número. El otro número es la frecuencia de aparición de esa causa. O sea, con qué frecuencia yo tengo la ocurrencia de esa falla. También es un número que cuanto más alto, peor. O sea, cuanto más alto, más frecuente es la aparición de esa falla. Y cuanto más bajo, menos frecuente. Y finalmente tenemos la última pregunta, que es ¿cuáles son los controles actuales, tanto formales o informales, que tengo hoy para prevenir esta causa que va a provocar esta falla? Acá la escala es inversa, es decir, cuanto menos control tengo, más alto es el número. O sea, un número 1 o 2 significaría que yo tengo un control que no falla nunca. Y un número elevado, un 8, por ejemplo, significaría algo que prácticamente no me sirve para nada. Finalmente obtengo el RPN, que es la sigla de Risk Priority Number, que es la multiplicación de los tres números. O sea, en este caso sería 7 por 8 por 4, 224. Así se obtiene este índice. ¿Para qué sirve este índice? Bueno, este índice me va a servir para ordenar todas estas causas que tengo en esta columna por índice de prioridad. Entonces, después de esta explicación, y antes de que se empiecen a desconectar después de esta explicación, vamos a un ejemplo concreto. Así lo seguimos paso a paso. Entonces, supongamos que tenemos este caso, que es un call center, que en muchos webinars hemos traído este caso, porque es un caso más o menos conocido, es un caso transaccional, todos como clientes o como digamos, todos de alguna manera solemos estar de un lado o del otro del mostrador de un call center, ¿no? Como usuarios o dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? Que hay una excesiva cantidad de llamadas que se derivan al supervisor. Esto se llama escalamiento, ¿no? Y es un problema porque es algo que le ocupa tiempo al supervisor que tiene que ocupar en otra cosa. O sea, en general se trata de que las llamadas no escalen y que sean resueltas, en primer lugar, por el sistema automático que nos atiende siempre, ¿no? Y cuando pedimos por un operador, que el operador resuelva y que la llamada se quede ahí. Entonces, vamos a ver una parte de lo que sería este problema, ¿no? Entonces, la primera columna que vamos a completar es cuál es la entrada o input del proceso. Bueno, la entrada que vamos a documentar es la atención de la llamada por el operador de línea. O sea, este es el input. El operador de línea atiende la llamada. ¿De qué manera puede fallar en esta etapa el input del proceso? Bueno, la falla es que el operador derive la llamada al supervisor. Esa es la falla. Bien, ¿cuál es el impacto de esta falla? O sea, nosotros tenemos un operador que atiende, deriva la llamada, esa es una falla. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que el supervisor ocupa una parte de su tiempo que tiene que ocupar para otra cosa en atender lo que el operador no pudo solucionar. Y eso consume su tiempo. ¿Cuál es el grado de severidad? 8. Porque está directamente vinculado con el problema que tenemos. Ahora fíjense lo que dice acá abajo. Otro efecto, tenemos dos efectos acá. Otro efecto que se produce es que la llamada se pierde. O sea, el operador deriva la llamada y el cliente cuelga. La llamada se pierde. Y acá tiene
como grado de severidad un 5. Entonces uno puede pensar, ¿pero cómo? El cliente es el cliente, lo más importante. O sea, ¿cómo le asignamos un 5 a la llamada que se pierde, cliente insatisfecho, y un 8 a que el supervisor pierde tiempo? Bueno, la clave está en el título. Lo que estamos estudiando es la excesiva cantidad de llamadas derivadas al supervisor. No estamos estudiando las llamadas perdidas en el proceso de atención. Y eso es importante, porque eso mantiene el foco de la discusión. El foco es las llamadas derivadas, no es... Entonces, por ese motivo, tiene una calificación más alta el efecto que causa sobre el supervisor que el disconfort del cliente que colgó. Muy bien. Entonces tenemos dos puntajes de severidad, 8 y 5. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué causas? ¿Por qué se produce esta falla? Bueno, la primera falla. Bueno, puede ser que el operador no tiene entrenamiento suficiente. Entonces deriva la llamada. Otra puede ser que no tiene mucha actitud, o sea, enseguida se saca de encima la llamada y la pasa. Otra es que el problema realmente es complejo y no lo puede resolver el operador, genuinamente. Y otro es que el usuario, bueno, directamente está molesto y no quiere que lo atienda un operador y quiere con el supervisor, insiste, insiste y quiere con el supervisor. Y si la llamada se pierde, bueno, puede ser que el usuario esté molesto porque lo derivaron, con lo cual pierde más tiempo, porque tiene una segunda espera, o se cansa de esperar. Finalmente ponemos la ocurrencia, y esto sale de los datos propios, ¿no?, de la compañía. Bueno, resulta que, digamos, que el operador no tiene entrenamiento suficiente, es algo que se considera ocurrencia media, o sea, todos están más o menos entrenados, no son por ahí una luz, pero tampoco son inexpertos. Falta actitud, no se percibe. Que el problema es complejo, bueno, pasa muchas veces con este cliente, que realmente la cosa está difícil para contestar. Que está molesto, bueno, a veces sí, a veces no. Bueno, y lo mismo acá. Fíjense acá lo que pasa, como es la misma causa, el usuario está molesto, y acá el usuario está molesto, lleva el mismo número. Y se cansa de esperar, bueno, esto pasa bastante, así que lleva un 8. Y luego la otra pregunta es, bueno, y hoy, ¿qué tenemos para darnos cuenta para prevenir esta causa? Bueno, y acá es importante decir que los controles son formales o informales. O sea, si no hay nada escrito, ningún procedimiento, nada, pero hay algo en el aire o algo que se dice, aunque sea informal, bueno, algo hay, algo hay. Entonces llevará, quizás es muy inefectivo, es muy poco efectivo, perdón, pero algo hay. Entonces, resulta que el tiempo de entrenamiento medio de operadores es algo que previene bastante esta falla. Por lo tanto, tiene un 4, una puntuación baja. La falta de perfil proactivo, bueno, sucede poco y en realidad es porque el proceso de selección es relativamente bueno. No hay grandes fallas en la selección del perfil de los operadores. Por eso tiene una puntuación baja. ¿Que el problema es complejo? Bueno, no hay un proceso para controlar eso, no hay nada. Por lo tanto, tiene un puntaje muy alto, porque no hay nada que permita filtrar eso. ¿Que el usuario está molesto? Tampoco. O sea, no podemos regular el humor del usuario. Probablemente le pasó algo, está muy enojado o tiene poca paciencia. Entonces, todo esto tiene un 8. Y bueno, que se cansa de esperar. Bueno, si la espera tiene una música, un mensaje automático que cada tanto dice, bueno, nuestros operadores están ocupados, o le pasa una publicidad, o lo manda a la página web. Bueno, entonces algo hay. Por lo tanto, tiene un 5. Luego hacemos la multiplicación de todo esto y nos dan estos puntajes, ¿no? Por ejemplo, 512 para la complejidad, 72 para la falta de actitud. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Bueno, lo que podemos hacer es, en el mismo Excel, si queremos duplicamos la hoja y ordenamos de mayor a menor
por el PRN, por este índice, que es lo que tenemos en la página siguiente. Entonces, cuando nosotros ordenamos, hacemos un Pareto, o en este diagrama un diagrama de tortas. Puse el diagrama de tortas porque la verdad que quedaba más lindo, pero en realidad la herramienta formal es un Pareto. Nos da que el 35% está asociado a que el problema es muy complejo. Y de alguna u otra manera, el 22, el 13 y el 14 restante, o sea, prácticamente la otra mitad, tiene que ver con el humor del usuario. Está molesto o se cansa de esperar. Por lo tanto, tenemos que el 80% del problema lo tenemos repartido en prácticamente dos causas. Una es que el problema es muy complejo, que el operador genuinamente no lo puede solucionar, y la otra es que el usuario se cansa o se enoja con la espera o la derivación. Entonces, de un problema que tenía varias aristas, como este, llegamos a dos causas. Entonces, la ventaja que tiene esto es que, como son dos causas que están identificadas y que responden a un análisis exhaustivo del problema, las tengo bien identificadas, o sea, son bien claras las dos causas. No tengo que estar inventando demasiado, ¿no? Entonces, y además son pocas, son dos para actuar nada más. Entonces no tengo que hacer un mega plan para implementar las soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, si el problema es muy complejo, evidentemente hay algo que tengo que trabajar con el cliente. eh, o sea, le tengo que trasladar, ya que tengo las grabaciones, la naturaleza del problema y modificar los protocolos de actuación y entrenar para identificar bien cuáles son esos problemas, ¿no? Y construir respuestas para esos problemas. O sea, es evidente que hay algo que no estaba contemplado al inicio probablemente del contrato con ese cliente y bueno, los usuarios están preguntando por cosas que no puedo solucionar. Así que esto sería un trabajo de investigación, de captación de indagación con el cliente para tratar de anticiparnos a esas preguntas que van a venir. Y seguramente, si son muchas, seguramente hay un patrón para esas preguntas. Y segundo, tres cosas. Modificar el protocolo para que quede documentado, comunicarlo a todos los operadores y no solo hacérselos leer, sino hablarlo, charlarlo, conversarlo. Y después, importantísimo, que siempre se olvida, medir el antes y el después. O sea, a ver, ¿cuál es el grado de escalabilidad, digamos? Antes que teníamos que causó el problema y cómo es después. Y así nos damos cuenta si la cosa mejoró o tenemos que volver al ANFE o usar otra herramienta más sofisticada para buscar cuál es la solución. Entonces, de esta manera estamos usando un ANFE para buscar causas, priorizarlas y atacar las más importantes. Acá lo que hicimos fue, fíjense, un trabajo de, primero, una causa que era bien pesada y una consolidación de las otras en una sola. Estaban escritas de forma diferente, pero eran la misma cosa. Bien. Quisiera saber cómo vamos hasta ahora. Si me comentan en el chat, antes de pasar al siguiente caso. Bueno, un lacónico bien. Está bien, vamos. Muy bien, muy bien. Hay alguien que subió un escalón. Bueno, entonces, vamos al siguiente caso. ¿Para qué más podemos usar el ANFE? Bueno, otro uso. Y esto les aseguro que no está en Google, no está en ningún lado, es producto de una experiencia personal. Em, Esto surgió, digamos, el ejemplo está un poco, digamos, un poco disfrazado para no marcar el origen, ¿no? Pero fui gerente de manufactura durante unos años y durante parte de ese periodo tuve
producción y mantenimiento a cargo, y tenía el gran problema de que cuando mantenimiento pedía un equipo por X tiempo, ese tiempo nunca se cumplía. Siempre terminaba siendo mucho más de lo que habían prometido. Porque siempre pasaba algo, siempre había algún inconveniente, alguna cosa que surgía de pronto. Entonces, lo que hicimos fue una modificación del ANFE, una simplificación, le sacamos los puntajes. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar esto, pero así a mano alzada, o sea, con un diagramita de estos vacío, y que se acostumbren a hacerlo, y entonces, cuando mantenimiento venga a pedirme X horas para un equipo, tiene que venir con el ANFE terminado. Entonces, al principio lo hacíamos todos juntos, después todo el mundo se empezó a acostumbrar a la herramienta. Entonces, fíjense cómo funciona. ¿Cuál es el problema? Siempre es importante escribir el problema encima, ¿no? Por ejemplo, piden un equipo o sea, hay que detener un extractor porque hay que hacer una inspección del conducto de extracción. O sea, hay que parar el extractor. Con lo cual hay seguramente un problema, un impacto en la planta va a haber. O se me va a llevar de vapor o de humo, o sea, por un momento no voy a tener las cosas en condiciones. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Bueno, vamos a estudiar dos pasos, acá esto seguiría. Primero, la etapa de bloqueo de seguridad. O sea, tengo que bloquear el equipo para inhabilitarlo, quitarle toda la energía posible para accederlo. Y después el desarme del equipo. Bueno, en bloqueo de seguridad, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las fallas? Bueno, que no se encuentre el supervisor que traiga su candado. O sea, el sistema de bloqueo de seguridad es una llave larga con orificios que impide accionar la térmica de accionamiento del equipo, y entonces cada uno coloca su candado, ¿no? Cosa que o sea, el equipo recién se puede habilitar cuando todos le sacan su candado personal. Entonces, una cosa que puede fallar es que al momento de bloquear, paramos ya el equipo, lo vamos a bloquear y no aparece el supervisor. Consecuencia, se demora la parada. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y bueno, que no se encuentre el electricista de turno para el corte de energía, porque en general en las plantas grandes, si bien se hace un corte de energía, que es bajar una palanca, la acción la hace un electricista, no la hace cualquiera. Entonces, en ambos casos se demora la parada. ¿Cuáles son las causas por las cuales no puede ser que no encontremos al supervisor? Y bueno, que nadie le avisó, o se fue a resolver otra urgencia en ese momento. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Bueno, que nadie le avisa al electricista, o que también lo hayan llamado para otra cosa, y como es un electricista de turno, está resolviendo urgencias también. Bueno, la acción para ambos, la acción que tenemos que tomar para ambos, fíjense que acá no tenemos detectabilidad, tenemos las acciones directas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si no encontramos supervisor? Bueno, antes de parar la producción, antes de parar el equipo, nos aseguramos de que esté físicamente con su candado en la mano y que eso no se nos vaya. Lo mismo con el electricista de turno. O sea, si cualquiera de los dos se va a resolver una urgencia, paramos esta operación y esperamos a que vuelva. Ahora, puede ser y por supuesto a cada una le ponemos una fecha y un responsable. O sea, quién es el encargado de traerme al supervisor y traerme al electricista. Ahora, una vez que empiezo a desarmar, ¿qué cosas pueden pasar? Bueno, uno es que nadie haya armado el andamio que necesito para subir hasta allá. Otro, que empiece a desarmar y me falten herramientas. Me falten las llaves, por ejemplo, de la medida de las tuercas que tengo que desarmar. En todos los casos se demora la parada. ¿Causas para esto? Bueno, por ejemplo, causa de que el andamio no está armado, por ejemplo, que el contratista, supongamos que lo haga un contratista, no llegó a tiempo y no llegó a armarlo. Por lo tanto, me encuentro con que no puedo acceder en forma segura
al lugar. Y la causa para la falta de herramientas, y bueno, quizás cada mecánico tiene su caja de herramientas, pero nadie verifica que las herramientas que genuinamente hacen falta para atacar el equipo y intervenirlo estén. Y para ambos le pongo una solución. Primero que en caso de un contratista, que 24 horas antes el trabajo esté terminado, o con X horas antes el trabajo esté terminado, antes de avanzar. Y para el caso de las herramientas, bueno, hacer al inicio del día, como este trabajo supongamos que se va a hacer a la mañana, bueno, hacemos un chequeo de que las herramientas necesarias están prontas. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Al principio todo el mundo miraba esto con desconfianza, como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque nos teníamos que sentar antes de ir a intervenir al equipo. Pero ¿qué pasa? El segundo efecto fue que la mayoría de los trabajos se empezaron a trazar un día. Es decir, no se hacían el día que estaban planificados, sino que se encontraban cosas que no se podían solucionar en el día y había que pasarlos al día siguiente. Y el tercer efecto es que los tiempos empezaron a cumplir. Es decir, cuando se pedía al equipo durante 2 horas, en 2 horas estaba entregado y funcionando. Y cuando se pedía por 1 hora, era 1 hora verdadera y no 1 hora teórica. Por lo tanto, todo el mundo se empezó a acostumbrar y empezó a verle valor en la herramienta, ¿no? Y después era algo natural, ¿no? O sea, en la reunión de la mañana, miren, necesito parar la bomba tal. Acá hicimos el ANFE, listo. Entonces ya el día anterior lo habían hecho y se habían chequeado que las cosas que pudieran faltar estuvieran. Bien, entonces lo que hemos visto es un caso de cómo buscar las causas de un problema usando el ANFE, algo que se puede hacer en una reunión corta, y en el otro caso el ANFE utilizado como, o el concepto del ANFE, utilizado como una herramienta que me sirve eh, para anticiparme y para hacer un análisis qué pasa qué, el what if, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si me faltan las herramientas? ¿Qué pasa si el contratista no llegó? ¿Qué pasa si no encuentro el supervisor? ¿Qué pasa si las tuercas están duras y no las puedo aflojar? Bueno, bien, entonces un día antes tenemos que empezar a tratarlas con, con aceite, con algún fluido para que empiecen a aflojar. Quizás tengo que tener el andamio preparado un día antes y probar si la tuerca se mueve. Es decir, son cosas que anticipan la parada, ¿no? Y hacen que todo empiece a ser más predecible, que en una planta es vital, y más que nada en una planta de proceso continuo. Bueno, vamos a ver este tema de las preguntas. A ver, el chat. ¿El ANFE lo actualizaban o era estático? El ANFE, el formulario, era el mismo. O sea, más o menos con ese formato estaba preimpreso y andaban las hojitas dando vueltas por ahí. Entonces se llenaba a mano. Pero sí, estaba preimpreso. Los títulos estaban preimpresos. Igual esto, digamos, hay que aprender a usar las herramientas para que agreguen valor, ¿no? Entonces, si después digo, y la verdad es que me convendría agregar una columna en el ANFE que diga, bueno, la agregamos, ¿no? Lo importante es que esto sirva y agregue valor, y baje los tiempos muertos y aumente la eficiencia. ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y un impedimento? ¿Cuál tiene mayor impacto en un proceso? La verdad que no entiendo muy bien la pregunta. No entiendo. Quizás la hace Edwin. Si habilitas tu micrófono, quizás se puede explicar mejor, para entender mejor la pregunta, ¿no? Hola Adrián, buenas noches. Hola. Sí, fíjate, lo que pasa es que estaba pensando porque leí por algún sitio que riesgo e impedimento no es lo mismo al momento de desarrollar un proceso, o sea, para desarrollar un análisis
y para tomarlo en consideración, para llevarlo al ANFE. O sea, y no sé si existe eh, si existe alguna diferencia entre lo que es riesgo y lo que es impedimento al momento de esas variables. Em, sí, no sé, habría que verlo con un ejemplo. La verdad es que yo particularmente no lo he visto como impedimento, nunca. Siempre riesgo o peso relativo, ¿no? Por ejemplo, el índice final, que es el índice de riesgo, el RPN que multiplica las tres, en general hace referencia a cuál es la que pesa más en el efecto que estoy analizando, ¿no? Em, muy buena esta pregunta. ¿Cómo evitar el sesgo en la ponderación de los inputs del ANFE? Me pasó algunas veces que por cambiar de una escala de 1 al 10, una causa de 6 a 7, las causas principales ya eran otras, dado que como se multiplican cantidades, las cantidades varían mucho, a veces entre un valor y otro. Bueno, acá hay una cosa importantísima. Como en muchas de estas técnicas, y como le dijimos medio al pasar al principio, lo importante es que quienes participen sean, digamos, sea un grupo lo suficientemente heterogéneo como para que haya opiniones a veces incluso encontradas, ¿no? Porque si el grupo es demasiado homogéneo, el resultado es lo que opinan todos ellos, que se conocen y que trabajan juntos todo el tiempo, ¿no? Entonces, em, un punto importante para evitar el sesgo en la ponderación, primero es buscar datos duros, ¿no? Por ejemplo, índice de ocurrencia. Bueno, busquemos números. No tiremos números así nomás, como está tirado acá en el ejemplo. Eh, eh, en severidad también hay guías incluso, ¿no? Ahí en algunas compañías se considera que 9 y 10 en severidad significa algo que tiene un impacto, un fuerte impacto en quiebre de la ley, por ejemplo, que a nivel genera un incidente ambiental grave o un problema de seguridad, como con un accidente con pérdida de días. O sea, en general, esto no se tira en números así nomás, sino que hay una escala. Y lo mismo para detectabilidad. Eh, de todas maneras, aún con escala, un grupo demasiado homogéneo suele puntuar todo rápidamente de la misma forma. Y otra cosa, otro dato, un tema importante con respecto a la puntuación. En muchos casos, la escala va de 1 a 10, pero no se pueden usar todos los números. Hay separación entre los números justamente para que no me quede todo demasiado parejo, ¿no? A veces, y sobre todo cuando los grupos son homogéneos, uno ve que los puntajes máximos terminan siendo, no sé, por decir, 522, 510, 500, 490 y así. Bueno, eso quiere decir que, o sea, no puedo hacer un Pareto con eso, porque me da una curva que va descendiendo parejo y no tengo lo que busco en un Pareto, que son 2 o 3 causas que se destacan, o un diagrama de tortas como el que veíamos, que se destacan y se salen totalmente de lo... eh, que claramente son esas las que importan, ¿no? Entonces a veces se hacen escalas salteadas, por ejemplo, puntaje de 3, 5, 8, por ejemplo, o 1, 3 y 5, y el 5 es el máximo, para maximizar las diferencias. Entonces después la multiplicación hace que esas diferencias se maximicen aún más, y así provoco la separación, ¿no? Acá se puede jugar mucho con esto, ¿no? En general, cuando uno ve un ANFE y todos los números son parejitos o descienden así en forma muy lineal, lo que hay que hacer es volver a recalcular todo, porque no sirvió demasiado, ¿no? ¿Preguntas? Eh, ¿Podría hacer un comentario sobre la herramienta? Sí, adelante. Por ejemplo, cuando trabajaba en una clínica,
tratamos de usar una herramienta justamente para encontrar la causa raíz de los procesos de atención al cliente y nos enfocamos, por ejemplo, en la fuente que sería el libro de reclamaciones, donde muchas veces el afiliado plasma su insatisfacción por el servicio y a partir de ahí pudimos identificar aquellos errores o fallas que tenían nuestro proceso de atención y manejamos una herramienta muy parecida a lo que mostramos, pero ¿cuál es la diferencia? Que no teníamos una ponderación, que no teníamos una prioridad. Ya con toda la información recabada, a partir de ahí ya nosotros bajo nuestro criterio atacábamos cuál era lo más importante, ¿no? Pero yo veo que con este esquema, con esta estructura, uno puede estructurar en base a valores dónde empezar, ¿no? Dónde empezar la mejora. Sí, Un sí, sí. ejemplo, por ejemplo, que manifestaba el afiliado era que iba a atenderse y el número de cama no correspondía a lo que le habían indicado desde plataforma, o que lo que le facturaban a veces no era lo correcto, ¿no? Ujú. O sea, hay muchas formas hay muchos errores y muchas fallas en un servicio y esta herramienta veo que es muy útil, ¿no? Y sobre todo tener una fuente de una base de poder informar y explotar la información. En este caso, nosotros con el libro de reclamaciones. Sí, sí, sí. Eh, sí, en ese sentido sí, es potente. Y además el puntaje es algo que se vuelve, o sea, como decíamos, puede ser muy subjetivo si lo hacen muy pocas personas, pero se vuelve cada vez más objetivo a medida que participan más personas, ¿no? En el caso de ustedes, el puntaje, claro, agregaría valor porque facilitaría la priorización, ¿no? Eh, Exacto. y sí, es así. Eh, a veces el ANFE, por ejemplo, en los cursos de Six Sigma que hacemos, siempre hacemos una concatenación de 3 herramientas, ¿no? Para ir desde lo más general, o sea, desde todas las causas posibles que puede tener un problema, hasta llegar a 2 o 3 nada más. Que es, primero, el diagrama de Chicago o espina de pescado, para captar todas las causas posibles. Después el ANFE para filtrar, por ejemplo, en el Ishikawa sacamos 25 causas, nos quedamos con 10 o 12 en el ANFE y después pasamos a herramientas más duras como test de hipótesis estadístico y nos quedamos con 2 o 3. Y así hacemos como una secuencia, ¿no? Ok, interesante. Em, Bien, y bueno, sin querer estoy contestando una pregunta, que es qué herramientas más avanzadas al ANFE existen en caso que la herramienta no resuelva el problema. Bueno, em, otras herramientas más avanzadas, pero que requieren del uso de la disponibilidad de información, son los test de hipótesis. Donde uno dice, bueno, a ver, llego a través del ANFE que parece que la diferencia entre turnos operativos es eh, o sea, causante de problema de productividad. O sea, hay 2 turnos que son claramente los más productivos y hay uno que no. Bueno, entonces un test de hipótesis resuelve fácilmente eso, ¿no? Es un análisis muy simple, muy sencillo y que me da, incluso con un porcentaje de probabilidad de equivocarme, cosa que yo sé cuál es el error que puedo estar cometiendo, me dice si realmente hay o no una diferencia significativa entre esos 2 turnos. Así que sí, la herramienta más avanzada sería, la que seguiría sería los test de hipótesis, que es bien estadística aplicada, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, test de hipótesis, ANOVA, no, eso es estadística teórica. No, no, es estadística aplicada, es, son herramientas muy prácticas, muy simples, que se usan para resolver problemas, ¿no? Y para tomar decisiones más o menos razonables con pocos datos. ¿Cómo incentivar e implementar el ANFE en una organización? Trabajo en la industria y nunca lo había implementado. Bueno, primero tiene que existir una necesidad, ¿no? Me parece.
La necesidad puede venir, por ejemplo, la existencia de un problema del cual se han intentado varias opciones y nunca se le da con la tecla. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, probemos con esto, a ver cómo nos va. Otra muy simple es empezar a crearle buena prensa, haciendo cosas como las que les mostré con el tema de mantenimiento, el análisis de qué pasa así, ¿no? O sea, es como un ANFE simplificado, pero un formulario muy simple que me permite decir, bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar de manera de ser más predecibles, más confiables. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando yo no esté seguro, o sea, si yo, eh, si yo logro que confíen en mí, ¿no? Y logro, digamos, transmitir la idea de que cuando yo digo 2 horas son 2 horas, cuando yo digo 3 horas y media son 3 horas y media, el día que yo tengo una incerteza y que digo, mira, la verdad es que no sé, no lo puedo saber, porque este equipo tiene este y este aspecto, no sé, nunca se abrió, hace 20 años que funciona, nunca lo abrimos, la verdad es que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, así que yo necesitaría 6 horas para esto, por lo menos 6 horas para darme cuenta si lo puedo hacer o no y volver para atrás todo. Entonces, ese día voy a tener la confianza necesaria como para que crean en mí y poder hacerlo. Porque van a decir, bueno, no, esta persona siempre cumple lo que promete, esta vez me está planteando una duda y entonces es una duda razonable. Entonces le creo esa duda y es más, lo ayudo a que, bueno, juntos nos hagamos cargo si la cosa no sale del todo bien, ¿no? Así que yo diría empezar de a poco. Primero, captar alguna necesidad que haya y donde uno pueda entrar con el pie derecho con el ANFE, ¿no? La necesidad de implementar un ANFE también puede venir de algún requisito de cliente. Sí, obvio. En general, los casos que yo he visto de ANFE que es odiado es porque lo pide el cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, las automotrices suelen pedir ANFE a sus autopartistas por todo cambio que hagan en su proceso. O sea, cambiaron el proveedor de una tuerca de lo que ellos fabrican y tienen que hacer un ANFE. Es un what if. ¿Qué pasa si esta tuerca está fuera de medida, si se parte, si esto? Y tienen que entregarle a la terminal el ANFE completo con todo el estudio hecho y con todas las medidas de contingencia. En general, esa gente odia el ANFE porque lo ve como una carga burocrática, ¿no? También he visto casos donde por implementación de la última versión de la ISO hay que hacer ANFE para hacer análisis de riesgo de distintas situaciones que pueden afectar la continuidad del negocio. Entonces, o de procesos críticos. Entonces, también en esos casos se lo suele ver como una carga burocrática y no se le ve el valor verdadero que tiene, ¿no? Bien. Bien, no tenemos muchas más preguntas. Bien, estamos igual cerca del tiempo para finalizar. Em, Les cuento que, les repito, este webinar va a quedar grabado y también seguramente lo vamos a repetir más adelante. Este ciclo de los webinars por la noche es un ciclo que apareció durante esta crisis de coronavirus, pero se va a quedar. Vamos a seguir haciendo estas cosas. Sería bueno tener algún input que ustedes lo puedan transmitir por el chat acerca de qué temas les interesaría que se tocaran en estos webinars. Siempre vamos a tratar de que el tema del webinar sea algo que tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer y que sea algo original, que en realidad es un extracto de lo que son nuestro paquete de contenidos, ¿no? Y de know-how. Si quieren dar un feedback y si ese feedback es positivo sobre el webinar, lo pueden comentar en el mismo,
en alguno de los posts de LinkedIn donde hablamos de esto. Hay un tema acá propuesto que es matriz de riesgos y oportunidades, no sé si ya lo hicieron. No, bueno, es un tema no es exactamente nuestra expertise, pero bueno, lo podemos analizar. Este chat me queda grabado, así que después lo voy a revisar con detenimiento. El miércoles que viene vamos a estar hablando de la comparación de 3 métodos de mejora de procesos: Six Sigma, PDCA y A3. Un análisis comparativo entre los tres, siguiendo un caso real. Y bueno, ahí termina este primer ciclo y después ya vamos a publicar los títulos del próximo ciclo, siempre los miércoles a la noche. Y también les comento una novedad, y es que hace pocos días comenzó con éxito la primera simulación Lean de 12 horas, que es una inmersión completa en una empresa. O sea, quienes participan se hacen de empleados de una empresa donde hay problemas, como hay problemas en todas las empresas, y tienen que ir mejorando los procesos de esa empresa, de la cual son parte, ¿no? Porque tiene hasta un mail propio, para comunicarse con sus compañeros, y tienen que juntos ir aplicando técnicas Lean para que ese proceso mejore y se haga más fluido. Así que es un seminario de 12 horas, son 3 jornadas de 3 horas, donde se trabaja mucho, la pasan bien y se aprende. Es una cosa totalmente distinta. Lo vamos a repetir seguramente dentro de poco. Virtualin se llama. Lo pongo en el... lo pueden encontrar, lo pueden buscar en el buscador de LinkedIn. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan participado, que se hayan quedado y les agradezco el interés en el tema. Así que, bueno, nada más por hoy. Y bueno, a quienes no lo hayan visto, los espero el próximo miércoles en el webinar de comparación entre Six Sigma, A3 y PDCA. Gracias, Adrián. Gracias a vos, Renato. Nos vemos. Nos vemos.